Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Ferreira. Soy alumno del tercer año de la carrera de psicología y el día de hoy voy a estar haciendo presentación de la terapia del Mental Resource Institute del Palo Alto, tema correspondiente a la cátedra de psicoterapia sistémica. Los temas que el día de hoy vamos a estar abordando, ¿sí? Serían con respecto a la evaluación, la intervención. Vamos a adentrarnos un poquito más también en lo que es la intervención y vamos a estar hablando de la teoría del cambio, cuáles son las metas y estrategias terapéuticas que se pueden ofrecer, las técnicas de intervención. Entre ellas vamos a hablar de las técnicas de intervención específicas, las generales, y al finalizar vamos a hacer como una breve conclusión, haciendo una ensalada ya de contenido de lo más importante del tema. ¿Sí? Bueno, a modo de introducción, Dundee Jackson, ¿sí? Fue considerado como uno de los mejores psiquiatras de los Estados Unidos a finales de la década de 1960. Junto antes de su muerte, prematura por cierto, que fue en enero de 1968 a la edad de 48 años, se le recuerda principalmente por haber sido un brillante terapeuta y maestro, y por su papel de líder en el desarrollo de conceptos tan innovadores tales como el de la homeostasis familiar, reglas familiares y el qui pro quo relacional, ¿sí? Ahora, de 1953 a 1962, trabajó con Gregory Bateson, John Wickland, Jay Haley y William Fry en el desarrollo de una nueva manera de pensar sobre las áreas de la terapia familiar. La terapia breve, la teoría de los sistemas y la teoría de la comunicación. ¿Sí? Uno de los resultados de estas investigaciones fue el desarrollo de la teoría del doble vínculo en la génesis de la esquizofrenia. Su trabajo, por sobre todo, se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y su familia desarrollan para poder así solucionar la situación sintomática que ha resultado infructuosa. ¿Sí? Apuestan por una terapia breve cuya duración no supera las 10 sesiones espaciadas semanalmente, basada en estrategias eficaces para evitar que sigan vigentes los factores mantenedores del problema que motiva la consulta. Entonces, las estrategias se apoyan por una hábil utilización de la postura del paciente y la de sus familiares ante el problema. La terapia, el terapeuta, con la finalidad de evitar confrontamientos o confrontaciones que dificulten el desarrollo del tratamiento. Con respecto a la evaluación, ¿sí? Podemos mencionar que el síntoma se origina en un cambio en la vida del paciente y o de su familia, al que los autores van a denominar dificultad. ¿Sí? En su trabajo original del Bridge Therapy Center del Mental Resource Institute, consideró los problemas ligados al ciclo vital como elementos que son sumamente importantes, ¿sí? En la gestación de los síntomas. Ahora bien, sin embargo, en escritos más recientes, esas cuestiones parecen haber perdido un poquito de significación. Por ejemplo, en 1974, Wickland y sus colaboradores afirmaron lo siguiente: interpretamos los pasos transicionales normales en la vida familiar como las dificultades cotidianas más comunes e importantes que pueden derivar en problemas. Posteriormente, en 1983, Fish deja de asignar a las transiciones del ciclo vital una importancia mayor que la concedida a otros cambios. Especialmente, es especialmente significativo de su opción por una tecnología de cambio, así también la ausencia de investigar sobre el origen de los problemas familiares. Únicamente se interesan por entender el modo en que las familias van manteniendo sus problemas con sus intentos bien intencionados, pero lastimosamente desafortunados, para poder así superar sus dificultades. Consideran que una dificultad se convierte en problema, ya en algo patológico, cuando se intenta resolver lastimosamente de la manera equivocada.
y después obviamente esto va a desembocar a lo que es el fracaso. Entonces se aplica una dosis más elevada de la misma solución que es ineficaz. Entonces, la persistencia en una solución intentada que a la vez es ineficaz, esto va a llevar al agravamiento y al mantenimiento del problema. Contrariamente a lo que son las expectativas de la familia, los intentos de solución generan más pautas similares a aquellas que ocasionaron el problema e imposibilitaron los cambios de organización o de reglas en el seno del sistema necesario para solventarlos. Los integrantes del Mental Resource Institute han establecido una tipología de las soluciones intentadas por los pacientes y sus familias. Entre ellas tenemos al de forzar algo que solamente pueda ocurrir espontáneamente, dominar un acontecimiento temido aplazándolo, llegar a un acuerdo mediante a lo que sería una coacción, conseguir sumisión a través de la libre aceptación y confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. Entonces, presuponen que alterando las soluciones intentadas se rompe la secuencia sintomática. Estamos produciendo así el cambio terapéutico que nosotros queremos lograr en el paciente. Entonces, la secuencia va a estar regulada por una causalidad circular, ¿sí? Digo bien, de manera que el síntoma mantiene los intentos de solución al mismo tiempo que es mantenido por ellos. No obstante, en ocasiones es posible que el síntoma no aparezca como acostumbra, por lo cual durante la fase de evaluación se recomienda preguntar a la familia y al paciente sobre las excepciones al problema y las circunstancias que las rodean. Ahora, dicha información a nosotros nos va a aportar soluciones eficaces para cambiar la conducta sintomática. Soluciones que a pesar de existir suelen pasar desapercibidas por las personas, que a menudo desestiman su importancia, lastimosamente, y aumentando con ello su sentimiento de impotencia para poder superar así el problema. Resumiendo, en la fase de evaluación, el terapeuta debe obtener una definición del problema y de las soluciones intentadas en términos de conductas concretas. Cuando hablamos de conductas concretas, nos referimos, por ejemplo, si es que ya llegó a ir a terapia, si anteriormente hacía ejercicios, si aplicaba técnicas de respiración, o sea, actividades específicas que él lo utilizaba, o que el paciente lo utilizaba como para paliar ese inconveniente que por el cual estaba pasando. Ahora, tenemos los que son las preguntas indagatorias, ¿sí? En el primer caso, se puede preguntar, ¿cuál es el problema que los trae aquí? Obviamente no lo vamos a hacer de una forma muy directa, ¿sí? Sino que obviamente esto lo vamos a bajar a la realidad paraguaya, en el sentido que no vamos a hacer una pregunta muy cortante, muy seca, sino que más bien desde esta pregunta nosotros podemos establecer un rapport indirecto con la familia y con el paciente. Qué sé yo, preguntarle de una forma más sociable. Buenas tardes, ¿qué tal? Dígame, ¿cuál sería el motivo del consulta que hoy le está trayendo al consultorio? Algo así, ¿sí? Entonces, cuando el problema parece una dificultad, entre comillas, normal, se recomienda inferir con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se convierte el problema, cómo se convierte en problema la situación que ustedes están comentándome hoy en el consultorio? Ahora, si la conducta sintomática viene ya produciéndose desde hace varios años, conviene saber lo siguiente. ¿Qué es lo que le ha llevado a consultar por el problema ahora? Después de alcanzar ya una definición operativa del problema, se indaga sobre las soluciones intentadas. En ambos casos, nosotros como terapeutas debemos ayudar a las personas a concretar sus respuestas, por lo cual se puede adoptar una posición inferior, aduciendo que no estamos entendiendo nada, que no terminamos de verlo claro, y para poder comprenderlo mejor, si es que puede, ¿verdad? Que nos pongan como un ejemplo.
El grupo del Mental Resource Institute ha desarrollado un gran número de técnicas de intervención, algunas en términos ya de programas para problemas específicos. Ahora, la eficacia de este enfoque no reside, que esto es muy importante, no reside solo en los recursos técnicos directamente relacionados con el cambio de la solución intentada, ¿sí? Sino también en el conjunto de estrategias que están dirigidas a persuadir al paciente y a la familia para que lleven a cabo las prescripciones del equipo profesional, en este caso del terapeuta y el equipo profesional. Entonces, la intervención se ubica al final de la entrevista y consta fundamentalmente de una redefinición a lo que se suman tareas para realizar en casa. Hablando un poquito de la teoría del cambio, ¿sí? El objetivo terapéutico acá es alcanzar un cambio 2, ¿sí? En relación a la clase de solución intentada. Los integrantes del MRI distinguen entre cambio 1 y cambio 2. El cambio 1 comprende cambios dentro de la misma clase de soluciones intentadas que únicamente contribuyen al mantenimiento del síntoma, del inconveniente, del problema, la dificultad. Por el contrario, el cambio 2 supone la creación de una clase nueva de intentos de solución, lo que reduce o hace desaparecer la sintomatología. Después tenemos las metas y las estrategias terapéuticas. Si el MRI pide a los pacientes y a sus familias que definan las metas que son concretas, ¿sí? Que quieren conseguir con el tratamiento, de forma que el trabajo terapéutico se vaya orientando a cierto punto, tanto por parte de nosotros como terapeutas, como así también por parte del paciente, a la consecución obviamente de dichos objetivos. Por otro lado, la concreción permite a ambas partes sepan cuándo finalizar la terapia, o sea, cuando se alcancen las metas propiamente dicho, y se tenga una referencia de su eficacia. Ahora, a continuación, vamos a citar algunas estrategias que debe seguir el terapeuta, ¿sí? Como primer punto, tenemos la definición operativa de los objetivos que se pretende lograr con el tratamiento, con lo que se especifican los referentes conductuales que posibilitan la consecución y evaluación de los cambios, ¿sí? Como paso 2, tenemos la elección de un cambio mínimo, también definido en términos de conductas concretas, como ya lo veníamos mencionando, seguido de una planificación, ¿sí? Esta planificación nos va a facilitar el inicio de un efecto de erradicación. Dicho efecto supone una generalización del cambio mínimo a otras conductas pertenecientes a la nueva clase de soluciones promovidas por la intervención terapéutica. En este punto, el terapeuta pregunta, ¿qué es lo que usted consideraría como primera señal de que ha ocurrido un cambio significativo, aunque este sea pequeño? ¿Sí? Como tercer punto, ¿sí? Tenemos la estrategia efectiva, se aparta de 180 grados del impulso básico o clase de soluciones intentadas hasta ese entonces, ¿verdad? Por ejemplo, si el intento de solución consiste en exigir obediencia, la intervención debe estar orientada a exigir desobediencia. Un cambio radical de 180 grados, ¿verdad? Como dice el apartado. Ahora, es importante destacar que nunca se debe pedir a la persona que no haga nada, sino que haga algo diferente. En general, lo opuesto a lo que ya venía haciendo. Después tenemos la utilización de la postura del paciente. En esto incluye su lenguaje, su sistema de valores, la actitud que tiene ante el problema, la terapia y el terapeuta. Ahora, para poder persuadirlo, o sea, para poder persuadir al paciente, eh, para que pueda llevar a cabo la intervención sugerida por el equipo, ¿sí? Se debe encuadrar una sugerencia, ¿sí? Dentro de la postura de los pacientes. Y esto va a hacer que se aumente la probabilidad de que puedan aceptar. Y el punto 5, ¿sí?
es la de buscar una posición inferior. Cuando nosotros hablamos de una posición inferior, hacemos referencia a que el terapeuta busca permanentemente una posición inferior, ¿sí? Con esto lo que nosotros vamos a evitar es la confrontación que le posibilite intervenir en cualquier condición que presente el paciente. Ahora, los autores del MRI sostienen que el profesional de la psicoterapia, por el mero hecho de ser ya un profesional, ya se encuentran en una posición superior a la familia y al paciente cuando estos solicitan un servicio. Ahora bien, al mismo tiempo, se remarca la superioridad del terapeuta. ¿En qué sentido? Para favorecer la creación de resistencia a la generalidad de los clientes, razón por la cual insisten en la conveniencia de asumir una posición igualitaria o inclusive menor o inferior, ¿sí? Aun cuando la situación haga necesario adoptar una posición, una postura de superioridad porque el paciente responde mejor así. Siempre es más fácil pasar de una posición inferior a una posición, a una superior que a la inversa, ¿sí? Ahora, las técnicas de intervención serían los recursos técnicos que nosotros como terapeutas vamos a utilizar para promover el cambio, ¿sí? Y estos obviamente comprenden las redefiniciones, las tareas directas y paradójicas, técnicas de persuasión para que el paciente compre la tarea, o sea, pueda captarlo, utilizar metáforas, ordalías y técnicas hipnóticas también derivadas de la hipnoterapia de Milton Erickson. Vamos a hablar un poquito primeramente sobre las redefiniciones. Estas redefiniciones son técnicas cognitivas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros tener en cuenta la concepción, el constructo teórico de que gracias a ello nosotros vamos a poder evitar aquellas etiquetas que utilizan los pacientes que le dificultan el cambio. Por ejemplo, se puede redefinir una conducta que hoy en día está rotulada o está etiquetada en nuestra sociedad como depresión a algo, o sea, redefinirlo a algo como una necesidad de tomarse un respiro en un ritmo de vida que es agotador. No porque la nueva definición sea verdad, sino porque así será más fácil suscitar la solución del problema. Después pasamos a las tareas directas. Estas tareas directas son intervenciones conductuales cuyo objetivo es la de cambiar la conducta de algunos componentes de la familia, especialmente aquella relacionada con el mantenimiento del síntoma, proponiendo directamente la realización de una conducta que es alternativa. Las tareas paradójicas, que también son intervenciones conductuales, pero estas se diferencian de las directas en que no se propone una conducta diferente a la que es sintomática, sino que se prescribe la continuidad de esta durante un tiempo fijado, ¿sí? Que suele ser el intervalo entre sesiones. Lógicamente, la aparición del síntoma tiene que sufrir alguna pequeña modificación, como puede ser la necesidad de provocarlo sin esperar a que surja espontáneamente, cambiar la duración o el lugar en el que se acontece. En consecuencia, es necesario que estas tareas vayan precedidas por una redefinición del síntoma y también que estén acompañadas de técnicas de persuasión que justifiquen sus recomendaciones. Por ejemplo, se puede pedir al paciente que haga surgir el síntoma y tome nota de las circunstancias que rodean su aparición, ¿sí? Se le insiste que de esta forma, en la próxima entrevista, va a aportar datos más concretos, ¿sí? Lo cual esto va a posibilitar, o sea, nos va a posibilitar a nosotros como terapeutas tener y dar una evaluación más rigurosa y por lo tanto esto va obviamente a eh, mejorar la eficacia de nuestro tratamiento. Ahora, los autores suponen que cuando el paciente provoca el síntoma, lo somete a un control voluntario, incrementando su capacidad para poder hacer, primeramente, para poder controlarlo y así poder desaparecer, ¿sí? Después tenemos
las intervenciones metafóricas, que estas son también intervenciones cognitivas que se emplean para transmitir un mensaje, ¿sí? No relacionado directamente con el problema, sin que su percepción, la del paciente, pueda bloquearse por la intervención de las funciones racionales y se confía en que ejerza su acción por vía analógica. El mensaje puede ser una nueva definición del problema, una solución al mismo tiempo o ambas cosas a la vez. En el primer caso, se espera que los componentes de la familia extraigan de la historia contada una consecuencia que les va a ayudar a resolver la situación problemática. Por ejemplo, si un paciente cuyo problema sea un perfeccionismo así, pero súper excesivo, se le puede relatar la historia de un hombre que quería hacer una casa, o sea, quería edificar una casa, pero que nunca lograba hacerlo, ya que cada vez excavaba más y más hondo de lo recomendado por los constructores para poder así hacer los cimientos. Entonces encontraba una construcción anterior que lo obligaba a cavar más profundo todavía y así sucesivamente. Ahora, el pacto con el diablo es una ordalía y una ordalía es una prueba ritual que se utilizaba en lo que es la Europa medieval y en ciertas sociedades para averiguar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada. Y en ese entonces fue una forma una forma de juicio de Dios, ¿sí? Esto es aplicable a pacientes con quienes se mantiene una buena alianza terapéutica, ¿sí? Encontrándose en las sesiones, en las últimas sesiones del tratamiento, consiguen poco o ningún cambio. Entonces, lo que el terapeuta hace es le explica que conoce un modo de poder resolver su problema, de poder resolver, ¿verdad? Pero que solo nosotros como terapeutas le vamos a revelar si se compromete firmemente a cumplir todo lo indicado, o sea, la prescripción que nosotros le damos. Caso contrario, no se va a poder continuar la terapia. Entonces, la intervención presupone una tarea directa cuyo incumplimiento conduce a otra alternativa peor para estas personas o para los pacientes. ¿Cuál es cuál es la imposibilidad de seguir con las entrevistas? Por último, las técnicas hipnóticas pueden formar parte de de las intervenciones metafóricas y se utilizan para diseminar un mensaje relacionado con el problema a lo largo de un discurso aparentemente neutro. Con respecto a las intervenciones específicas, los componentes del MRI han diseñado 5 intervenciones estandarizadas útiles en los problemas caracterizados por 5 tipos de soluciones intentadas, ¿sí? Forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente, dominar un acontecimiento temido, aplazándolo, llegar a un acuerdo mediante la coopción, conseguir sumisión a través de la libre aceptación y confirmar la sospecha del acusador mediante la autodefensa. Sí, la denominación de cada intervención viene rotulada ya por el intento de solución del paciente o de la familia. Pausa un ratito y ponerme mis lentes. Continuamos. Entonces pasamos a la primera intervención específica que habla sobre forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente, ¿sí? Entonces, abarcar problemas, este tipo de intervención abarca problemas como insomnios, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o así también el tartamudeo, en los cuales el paciente define fluctuaciones normales del funcionamiento corporal, como así también mental, como problemas y toma medidas para corregirlas para que no puedan reaparecer las mismas. Entonces, la intervención invierte la anterior solución pidiendo al sujeto, al paciente, que fracase en su intento de superar el problema. Así, por ejemplo, el problema de insomnio en lo que el sujeto intenta dormir, se le sugiere que intente no dormir. Entonces, la técnica de persuasión para vender la tarea se basa en argumentar 2 tipos de razones.
En primer lugar, se le dice al paciente que debe provocar el síntoma deliberadamente para que pueda observar si la angustia de lucha contra él, de manera que en la siguiente entrevista traiga una información más detallada de lo que le ocurre. ¿Sí? Se le reitera que los nuevos datos así obtenidos van a permitir establecer una evaluación más exacta de su problema. ¿Estamos? En segundo lugar, nosotros como terapeutas vamos a argumentar que el sujeto necesita entrenarse para poder así lograr un control definitivo de la conducta sintomática. Se le explica que el paso inicial del proceso del aprendizaje consiste en provocar el sistema. Dominar un acontecimiento temido aplazándolo, ¿sí? Acá vamos a hablar del impulso básico. El impulso básico del paciente es dominar con antelación una tarea para no poder fracasar, ¿verdad? Lo que le lleva a no enfrentarse nunca a ella. Entonces, la intervención implica exponer al cliente ante el acontecimiento como un dominio incompleto y en una situación controlada, pidiéndole acabar la tarea con éxito. Entonces, lo que nosotros le estamos vendiendo al paciente de la tarea va a aludir a la necesidad de aprender a superar fracasos como única vía para saber qué hacer en esa situación. Se reitera al paciente que debe evitar a toda costa tener éxito. Por ejemplo, si el problema de la imposibilidad de poder relacionarse con el sexo opuesto, se le pide que incremente deliberadamente la posibilidad de que él pueda ser rechazado en su próximo encuentro. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer esto? Comportándose de forma absurda, de forma tonta, ¿sí? Entonces, subraya que la finalidad de la tarea es inmunizar al paciente al impacto del rechazo. Ahora, llegar a un acuerdo mediante la coopción. Esta es una solución común que se da en padres de adolescentes que son conflictivos, ¿sí? Que constantemente hablan a sus hijos sobre el deber de poder obedecerles de un modo respetuoso en conductas concretas. El objetivo de esta intervención es que adopten una postura de inferioridad denominada, digo bien, sabotaje benévolo. La tarea se basa en el supuesto de que al eliminar la actitud dominadora, ¿sí? Va a desaparecer la conducta que provoca y que induce a la rebeldía que los progenitores han estado empleando involuntariamente. Para que se motiven a intentar la tarea propuesta, digo bien, por el terapeuta, lo que nosotros primeramente lo que hacemos es redefinir la rebeldía del adolescente como un conjunto de reacciones imprevisibles e irracionales que deja impotente a los padres, ¿sí? Una vez con esto, lo que nosotros vamos a hacer es, tipo, para reducir al joven, a su hijo, deberán volverse también imprevisibles, ya que hasta ahora se ha conducido de forma completamente predecible para él, quien sabe de antemano qué van a decir y qué van a hacer. Además, siempre que pidan algo a su hijo, seguirán la siguiente fórmula de me gustaría que, y cada vez que el adolescente les desobedezca, van a emplear consecuencias negativas reales, imprevisibles y no anunciadas. Por ejemplo, echar sal en lugar de azúcar en el café o cerrar la puerta de la calle por dentro cuando el chico llegue más tarde de lo convenido. Después se van a disculpar mostrándose totalmente desamparados y desconcertados por lo que han hecho. También obviamente se les pide a ellos vender la tarea aduciendo a que el adolescente necesita aprender a protegerse de las dificultades que va a encontrar cuando él sea adulto, ¿verdad? Siendo el hogar el mejor campo de entrenamiento para la supervivencia en el mundo exterior. Ahora bien, en ambos casos, los padres, quienes inicialmente adoptaban una postura externamente autoritaria, e incluso se podría decir amenazadora,
que daba paso a la rendición e impotencia ante las conductas, por decir así, desatinadas de su hijo, ensayan otro tipo de solución. Esta consiste en aparentar una amabilidad y una impotencia que encierran una respuesta implacable, con consecuencias negativas reales ante la conducta no deseada de su hijo. Conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Sí, esta es un intento de solución muy habitual en las relaciones entre padres e hijos, así como en las relaciones de pareja también. En este caso, se trata de lograr una respuesta espontánea del otro que coincida con los deseos de uno mismo. Por ejemplo, el sujeto piensa que si pide directamente lo que desea, su obtención quedará invalidada por no haberlo conseguido de manera espontánea. Por ejemplo, si un papá puede decirle a su hijo, quiero que quieras estudiar, ¿sí? En lugar de quiero que estudies, ¿sí? La primera formulación implica que el chico quisiera obedecer a su progenitor y esta actitud, y debe cambiar de actitud y no únicamente de conducta. Al mismo tiempo, se lo somete a una comunicación paradójica, ya que le está diciendo que para obedecer debe de desobedecer. Ser espontáneo supone que no puede cumplir el mandato porque en tal caso la espontaneidad va a cesar automáticamente. Los problemas que encierra esta solución intentada son la falta de entendimiento, digo bien, de una pareja en el ámbito sexual, problemas de conducta infantiles que implica desobedecer a los padres e incluso un lenguaje esquizofrénico parece ser una respuesta a tal tipo de maniobras. Ante la petición indirecta del padre, no te estoy diciendo lo que quiero que hagas, ¿verdad? Para que se comporte de una forma determinada, el hijo psicótico contesta con un rechazo indirecto a través del síntoma y dice, de acuerdo, yo tampoco estoy rechazando nada, simplemente estoy loco. Entonces, esta intervención se fundamenta en la necesidad de hacer peticiones directas. Una vez redefinida la benevolencia de quien demanda algo, quiero que quieras, pero no quiero que lo hagas si no te sientes feliz haciéndolo, como algo inintencionalmente destructivo a largo plazo, ¿sí? Y las solicitudes directas como algo beneficioso, aunque difícil de poner en práctica en un principio. Difícil, pero no imposible. Después tenemos la de confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. En este caso, se produce un reiterado conflicto entre dos personas en donde la persona A sospecha que la persona B realiza un acto que ambos obviamente consideran equivocado. La persona A vigila a B, vigila y acusa al B, a la persona B, pero la persona B se niega a las acusaciones y se justifica constantemente, lo cual suele confirmar las sospechas de la persona A. Entonces, la intervención, su objetivo es la de interrumpir la secuencia de acusaciones y justificaciones, ¿sí? Esto se denomina interferencia o confusión de señales. Por ejemplo, se puede dar las recriminaciones por alcoholismo, ¿sí? Se le recomienda al marido beber al azar y que aparente estar borracho cuando él no está y al revés, ¿verdad? El terapeuta le sugiere a la esposa que intente averiguar cuándo, cuándo fue lo que bebió, o sea, cuándo fue que realmente bebió y cuándo no, pero sin decir nada. Ambos deben llevar un registro diario por separado y traerlo a la siguiente entrevista. Conviene, conviene aclarar que los autores sostienen que el alcoholismo se mantiene, en parte, ¿verdad? Por la conducta recriminatoria del cónyuge no alcohólico. Entonces, la intervención, además de bloquear esas recriminaciones, implica la posibilidad de un control voluntario de la conducta problemática mediante la simulación del síntoma por parte del paciente, identificado durante aquellos días en que no está bebiendo. Después
Pasamos a las intervenciones generales. ¿Sí? Son intervenciones de tipo estratégicas que pueden emplearse cuando las intervenciones específicas no han logrado el resultado que nosotros estábamos esperando o cuando conviene complementarlas con alguna indicación adicional, ¿sí? Las más relevantes son estas cuatro: la de no apurarse, cambio de dirección, peligros de una mejoría y cómo empeora el problema. No apresurarse se aplica básicamente en tres situaciones. La primera, ¿sí? Con sujetos cuya solución intentada es esforzarse mucho por superar un problema, ya que si reducen su esfuerzo, el síntoma se va a remitir. El segundo, con pacientes pasivos que urgen al terapeuta para que lleve a cabo una acción curativa, ¿sí? La sugerencia de que vayan más despacio actúa como un acicate para que se movilicen hacia el cambio. Y por último, siempre que haya cambios y mejoras, el terapeuta debe recordar a la familia y al paciente que los cambios lentos son aquellos cambios más sólidos que los que se dan así repentinamente, o sea, los cambios súbitos. Con ello, por un lado, se previenen recaídas al evitar que el sujeto vuelva a esforzarse demasiado, y por el otro, se da el mensaje de que es preferible un cambio paulatino, no, paulatino digo bien, lo cual permite que se valore cualquier pequeño cambio y no solo el grandioso, el espectacular. Después tenemos peligros de una mejoría. Es una intervención adecuada cuando el paciente no ha realizado la tarea prescrita en la sesión anterior y en síntomas como la ansiedad, especialmente. En el primer caso, si la postura del sujeto es de oposición, una conducta oposicionista al terapeuta, la intervención funciona acelerando el cambio. En el segundo caso, si la persona comprueba que la mejoría no es no es todo color de rosas, se va a sentir menos obligado o obligada a exigirse a rendir más, ¿sí? A dar más, modificando su intento de solución de esforzarse demasiado. Por ejemplo, si una mujer que trata por todos los medios de casar, por decir así, un marido, pero lastimosamente sin conseguirlo, encuentra ciertas desventajas en el matrimonio, como tener menos tiempo libre y menos independencia. Encuentra ciertas desventajas en el matrimonio, como estaba mencionando, y esto lo que va a hacer es reducir su acoso a los hombres, incrementando así la posibilidad de que alguien se fije en ella. Luego tenemos el cambio de dirección. Cuando las intervenciones no han producido el cambio deseado, el terapeuta hace justamente ese cambio de dirección, argumentando de que se ha dado cuenta de que ha seguido un camino equivocado o que ha consultado con un experto, o sea, con el plantel terapéutico, que le ha recomendado variar de rumbo lo que sería la intervención, la terapia. El cambio de estrategia puede completarse adoptando una posición inferior, donde el experto alude a un punto en que ya no logra entender, pero dijo que lo iba a entender. Después tenemos la intervención general de cómo empeorar el problema. Esta se emplea cuando en las últimas entrevistas no se siguen presentando ningún cambio, ¿verdad? Entonces el terapeuta lo que hace es manifestar al paciente y a los componentes del sistema familiar que tanto él como su equipo no han sabido cómo ayudarle a mejorar su problema, pero que sin embargo sí saben cómo podría empeorar educadamente y sin ninguna acritud, ¿verdad? Sí, tampoco lo decimos de forma muy filosa, porque puede sonar un poquito estigmatizador para la familia. Entonces, se enumera de forma específica todo aquello que el paciente y su familia han hecho para solucionar el problema. Así también, se subraya el papel activo del sujeto y sus familiares en la persistencia del síntoma, esperando que asuman una expectativa de lugar de control interno y al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en absoluto es conveniente culpabilizarse por no haber cambiado, lo cual esto va a añadir un nuevo problema, deteriorando la imagen de eficacia de la familia y dificultando la labor del próximo profesional que posiblemente lo va a atender, ¿verdad? En caso de que inicien otra terapia en otro lugar.
Ahora, a modo de conclusión, ¿sí? Sacando lo más importante, podemos resumir que la terapia del MRI de Palo Alto trabaja con todo el sistema familiar o con aportes del mismo, canalizando sus esfuerzos hacia un cambio rápido del problema. Para que se pueda lograr esto, obviamente, o sea, está la primera fase de la recogida de información en términos de conductas concretas sobre el síntoma y las soluciones que el paciente y su familia han puesto en marcha para poder así resolver. Así, por ejemplo, si el problema del paciente identificado se define como depresión, el terapeuta va a preguntar qué cosas notas o notan ustedes que están deprimidos, ¿verdad? Y cómo han tratado de resolver eso. Después de lograr una evaluación clara, ¿sí? De la secuencia sintomática que abarca el síntoma y los intentos de solución, nosotros como terapeutas pedimos a la familia que definan de manera operativa los objetivos que desean ellos alcanzar con la terapia. Siempre es importante eh, obtener un acuerdo no solo en la definición del problema que se consideran importantes, sino también en las metas que nosotros pretendemos conseguir, ¿sí? Asimismo, es conveniente establecer un orden de prioridades, digo bien, sobre problemas y metas para poder iniciar de manera correcta el trabajo terapéutico con lo más urgente, aquello que se desea resolver en primer lugar. Esto va a ayudar a trabajar con los aspectos en que los pacientes están más motivados y confiar en que se resuelvan por sí mismos los puntos menos prioritarios. En parte por la generalización de los cambios, y si no es así, se incidirá, o sea, posteriormente en los problemas secundarios. Una vez acordados los objetivos generales, se va a continuar definiendo el cambio mínimo. Entonces, la estrategia terapéutica para alcanzarlo supone idear una solución que se aparte 180 grados del impulso básico del paciente, evitando en todo momento confrontarse directamente con él y evaluando la postura del mismo para posteriormente así encajar en la intervención con esa postura, obviando las posibles resistencias que se pueden presentar. Ahora bien, los componentes del Mental Research Institute han diseñado dos grandes tipos de intervenciones, como estábamos mencionando anteriormente, las específicas y las generales o estratégicas, ¿sí? Ambas incluyen redefiniciones y tareas directas y paradójicas, y en algunas ocasiones también emplean las metáforas, las técnicas hipnóticas derivadas del trabajo de Milton Erickson y las ordalías. Desde ya, muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.